Asure Baku no Hutai. Parte 8. Capítulo 34. Los cuatro santos venerados. El capítulo comienza con el magistrado Kim Jin recibiendo la noticia de que el Achinto ha desaparecido. Motivo por el cual comienza a maldecir al duque Swan, el cual se metió en problemas junto al Achinto, ya que el magistrado le había advertido cientos de veces que tuviera cuidado al lidiar con ellos, pues su objetivo con ese grupo en específico era tener un peón que clamara haber matado a los 5 guerreros dragón, y con ello mostrarle su poder a las otras naciones. El magistrado comienza a pensar cómo debería reportarle este incidente a la diosa, porque en la última reunión que tuvieron, fue él quien pidió hacerse cargo del Achinto, comentando que expondría si en realidad mataron a los 5 guerreros dragón o no. Con esas palabras la apóstol de Visis, quien había sido enviada a Urusa como supervisora, fue convocada de regreso, lo que significaba que habían depositado su confianza en él. El magistrado comienza a desesperarse, pensando en que debe encontrar como sea a ese grupo y negociar con ellos, debido a que aniquilaron al ejército privado del duque Swan, incluyendo a su mejor guerrero Castelo. Por eso él no tiene necesidad de sospechar de ellos, ya que la habilidad que tenía el Achinto para matar a los guerreros dragón era real. Y sería difícil acabar con ellos, incluso si mandaba los caballeros mágicos. La persona que le informó sobre esta noticia le pregunta al magistrado si se encuentra bien, ya que él estuvo en silencio mientras pensaba en todo aquello. El magistrado le dice que solamente está un poco sorprendido por la muerte del duque Swan. Y en lo que respecta al caso de Achinto, el subordinado le pregunta cómo deberían reportarlo a Alión. El magistrado le dice que deben reportárselo a la diosa, además de empezar a buscar al Achinto, no importa cuánto cueste. El subordinado también le pregunta qué deben hacer con la mujer leopardo y la elfa oscura, que estaban huyendo y desaparecieron. Pero como esta no es la mayor de las preocupaciones del magistrado, escuchar este tipo de cosas en este momento solo lo llena de ira, gritándole que simplemente ignore a esas cobardes, porque él piensa que pronto morirán en la intemperie. Y lo más importante en este momento es encontrar al Achinto, por lo que vuelve a ordenarle que use todo lo que está en su poder para buscarlo. Vayamos entonces a Alión, en donde la diosa se enteraba de lo ocurrido con el duque Swan y Achinto, pero no estaba conforme con la explicación que le daban, preguntándole a Niantan si ella creía que existían las maldiciones, o si sabía algo del tema. Niantan enseguida respondió que no, por lo que lo siguiente que preocupaba a la diosa era si el emperador loco había recogido al Achinto, además de que no podía llevar a Niantan de regreso a Urusa, ya que a ella le habían encargado un importante papel. Pero la diosa no estaba sola en esa habitación, porque también la acompañaban los 4 santos venerados. Los 4 santos venerados, se dice que los 4 hermanos son más fuertes que el santo de Yonato. Son los descendientes de la sangre de los héroes. Estos le decían a la diosa que debería estarse enfocando en el ejército del gran rey demonio, que estaba creciendo de forma activa, ya sean los 5 guerreros dragón o el Achinto. La diosa no debería verse afectada por la podredumbre del mal si lo combate. Incluso el hijo mayor pensaba que sorpresivamente la diosa se preocupaba demasiado. Ella le respondió si acaso tenía algo de malo. Y aunque sabía que él no lo dijo con mala intención, pero sus palabras la incomodaron un poco. Un momento tenso inundó la habitación, en donde ambos se miraban fijamente, sin mencionar palabra alguna. Pero el momento fue interrumpido por una criada, la cual venía a reportarle a la diosa que la persona que ella esperaba había llegado. El sujeto entró a la habitación disculpándose por haber llegado tarde, y la diosa parecía contenta de recibirlo. Este era nada más que el asesino de dragones. Viajemos entonces al jardín del castillo del reino de Alión, en donde Asahi mencionaba que recientemente la atmósfera se ha vuelto algo tensa, mencionándoselo a Kazima.
a quien le había puesto el sobrenombre de Popó. Kazima no se había dado cuenta de eso. Por lo que Asahi no perdió la oportunidad de insultarla diciéndole que todos los nutrientes se fueron a sus bubis. Y ahora no podía pensar correctamente. Hablando de Asahi, su grupo se estaba volviendo más poderoso. Y la razón de ello es que adquirió una habilidad única. A pesar de ser un rango B. La habilidad única de Asahi se llama Reina Abeja. Y es la habilidad de invocar una habilidad mejorada en múltiples objetivos. Cuando una estadística ha sido mejorada, las demás aumentarán hasta cierto valor. Y cuando expira el tiempo límite, la estadística regresará a su valor original. La fuerza del grupo de Asahi está en sus números, ya que su habilidad usa la fuerza. Con esto el grupo de Asahi está un paso adelante en el combate en equipo. En el caso del grupo de Yasu, también se vuelve más fuerte, pero es un grupo más bien de solo un hombre. Solo él, quien es de rango A, ataca y se vuelve más fuerte. Por otro lado, el grupo de Ayaka comparte equitativamente sus puntos de experiencia. Por lo tanto, sus amigos aumentan de nivel y adquieren habilidades. Las habilidades que adquieren son comunes. Las habilidades comunes son habilidades que puedes adquirir si eres un héroe. Y estas pueden dividirse en 5 categorías: ataque, defensa, curación, mejora y estado anormal. Las habilidades se desbloquean cuando subes de nivel. Y cuando se desbloquea algo, el árbol de habilidades cambia. Mientras más fuerte sea la habilidad en el árbol de habilidades, será de mayor rango. Por cierto, actualmente las habilidades de estado anormal son inútiles. No solo las técnicas, el estado anormal es oscuro, incluso si es una habilidad de un héroe. Las habilidades únicas también tienen su propio nivel. Cuando su nivel aumenta, la habilidad evoluciona. Minamino del grupo de Ayaka le dice a ella que se preocupaba en el comienzo. Pero gracias a la diosa su sistema de defensa y mejora pueden serle de ayuda a ella. Ayaka tiene el papel de ser la vanguardia, mientras sus amigos usan habilidades para protegerse y apoyarla desde atrás. Cuando el monstruo está al borde de la muerte, sus amigos le dan el último golpe. Esta es la estrategia de batalla del grupo de Ayaka. Aunque de frente a sus compañeros, Ayaka los alienta y les da ánimo lo más que pueden. En su interior siempre hay una preocupación por sus niveles. Ella había escuchado que Kirihara estaba a punto de llegar al nivel 200. Tras el nivel 100 la velocidad de su vida es más lenta. Y en este momento, ella solo ha alcanzado el nivel 115. Además de que hasta ahora no ha podido desbloquear su habilidad única, siendo el único héroe de rango S que no tiene una habilidad única. Incluso las hermanas Takao, que actúan por separado, ya adquirieron su habilidad única. Minamino se acerca a ella para preguntarle si se encuentra preocupada por las habilidades. Ayaka le dice que sí, un poco. Pero puede contar con las habilidades del árbol especial. Ayaka no tiene habilidades comunes, pero puede adquirir habilidades especiales que se especializan en el combate. Gracias a el árbol especial, puede ser la vanguardia ella sola. Aún así ella piensa que no puede negar el hecho de que las habilidades especiales son más débiles que las habilidades únicas. Cerrando su ventana de estado, mientras piensa para sí misma que debe esforzarse más, la diosa llega al lugar en donde se encuentran los héroes, trayendo con ella a todos los grandes personajes que había reunido. Aunque ella es consciente de que han aumentado mucho de nivel, sabe perfectamente que no tienen habilidad en combate. Es por eso que los reunió en esta ocasión, para impartirles un entrenamiento. Y de ello se encargará aquel grupo talentoso que ha reunido. El grupo de la espada borracha estará a cargo del grupo de Asagi. El asesino de dragones estará a cargo del grupo de Yasu. Niantan estará a cargo de las hermanas Takao. Y los 4 santos venerados estarán a cargo del grupo de Kirihara. La diosa les dijo que eso era todo, mientras proseguía a retirarse pidiéndoles que tuvieran cuidado, siendo interrumpida por Ihiri, diciéndole que no le había asignado a nadie al grupo de Ayaka.
La diosa la volteó a ver de reojo, diciéndole que de hecho los 5 guerreros dragón, de los caballeros del dragón negro, deberían estar a cargo del grupo de Kirihara. Pero ahora están muertos, por lo que no tienen suficientes maestros para los héroes. Situación que supuestamente le apena mucho. Pero ella piensa que como Ayaka tiene artes marciales antiguas, que la vuelven imponente incluso para los dioses, entonces debería ser suficiente con que ella le enseñe a su grupo esas artes marciales. Eso era lo que ella tenía planeado. Obviamente todo eso es una gran mentira. Y Hiri tampoco se la cree. Por lo que la diosa recurre a la carta de la victimización, diciendo que tomó esas medidas porque creía en la habilidad de Ayaka, lamentando no haberlo dejado claro desde un inicio, y pidiéndole que por favor no crea que ella tiene malas intenciones, asegurando que es difícil para ella, y no puede llamar a más apóstoles de otros países. La diosa se voltea hacia el grupo de personas que trajo, diciéndoles que pagará la recompensa con las instalaciones. Pero su trabajo también será recompensado. Y preguntándoles si alguno de ellos le gustaría hacerse cargo del grupo de Ayaka. Y cuando pensaba que se había salido con la suya, alguien levantó su mano. Este era el asesino de dragones, el cual pensaba que todos ellos eran héroes con futuros brillantes, por lo que creía que debería hacer todo lo que pudiera para aumentar sus probabilidades de supervivencia. Preguntándole a la diosa si acaso había algún motivo por el que no pudiera darles un profesor. La diosa le lanzó una mirada desafiante. Pues aunque no lo dijo, era bastante claro que ella no quería que Ayaka tuviera un instructor. El asesino de dragones solo pidió algo de vino de calidad, como recompensa por cuidar de todos. Y la diosa le cuestionó si realmente podría entrenarlos a todos, prestando suficiente atención a cada uno. A lo que él le respondió que haría todo lo que pudiera. La situación quedó hasta ese punto, en donde la diosa comenzó a darles un mensaje a los héroes. A partir de ese momento, ellos se moverían a lo largo de las ruinas, para derrotar a los monstruos de ojos dorados y subir de nivel. Todo esto porque recientemente han confirmado que el lado del emperador demonio se está moviendo activamente, comparado con guerras anteriores. El número de monstruos que se ha reunido es abrumante. Por lo tanto, la siguiente guerra con el gran emperador demonio excederá la escala que tenían prevista. Y en esa guerra, ellos harán uso de sus orgullosos héroes. En otras palabras, todos ellos también se unirán a la guerra. Por lo tanto, el deseo de la diosa es que todos se preparen para la próxima guerra. Capítulo 36. Zona del monstruo dorado. Los diferentes grupos comenzaron su entrenamiento, cada uno con sus instructores asignados. Por parte de la diosa, a ella no le interesa el proceso. Lo único que le importa son los resultados. Y mientras haya resultados favorables, no tendrá ninguna queja. Pero ahora mismo, deben apresurarse para que los héroes aprendan de batallas prácticas. Además de que también deben seguir aumentando su nivel, con el ejército del gran emperador demoníaco acercándose. No tienen tiempo para ir a las ruinas de otros países. Por lo que ella decide entonces que mañana partirán a la zona de los monstruos dorados. Y hablando de dicha zona, en ella ya se encuentra Touka y el grupo. Ivy caminaba por delante y se encargaba de sentir la presencia de algún monstruo. Ella le menciona a Touka que aunque ha estado en esta zona anteriormente, no pasaron mucho tiempo aquí e incluso escaparon. Y el lugar más lejano al que llegó es donde se encuentra el área de las grandes ruinas. Lugar donde hay algunas estructuras hechas trozos en los alrededores y donde pueden esconderse. La razón principal por la que Ivy y los otros huyeron de la zona demoníaca fue sin lugar a duda por los monstruos. En otras palabras, por ahora, mientras ellos puedan derrotar a los monstruos, podrán seguir sin problemas. Touka le pregunta a Liz si no tiene miedo de estar en esa zona. Y ella le responde que está bien, agradeciéndole por preocuparse por ella. Ellos continúan su travesía por un rato más,
acercándose cada vez más a su destino. Ya que Touka tenía un mapa, que había dibujado. Gracias a los conocimientos de Eevee. Y mientras él se concentraba en encontrar la mejor ruta posible. El primer monstruo de la zona apareció. Una criatura bastante grotesca que tenía un ojo dorado. Touka le dice a Eevee que deben seguir el plan. Por lo que ella sería la vanguardia. El monstruo no perdió tiempo y comenzó a atacar. Pero fue fácilmente retenido. Con la habilidad de parálisis de Touka. Comprobando que sus anormalidades de estado también funcionaban con estos monstruos. Aplicando de paso su veneno y sueño. Él no mató de inmediato al monstruo, pues quería experimentar la duración del veneno en su cuerpo. Eevee le menciona que si usaran ese monstruo como base, ella cree que podría encargarse sola de los monstruos. Lo que quiere decir que el monstruo es débil. Y es que comparado con los monstruos que Touka ha matado, considera que este es muy débil. En lo que respecta a velocidad, precisión e instintos de pelea. Los monstruos en la ruina donde él se encontraba eran superiores en todas las características. Por lo que a él no le parece probable que los monstruos de la zona sean tan fuertes. Y si todos los monstruos del lugar serán así como este, no son rivales para él. El grupo continúa su viaje adentrándose cada vez más en el bosque. Y mientras caminaban, Touka recordó que mientras se escapaba de aquellas ruinas, él se topó con un hombre leopardo de 2 cabezas. Preguntándose si era un monstruo de ojo dorado. Ser entiende que Touka lo que quiere saber es ¿cuál es la diferencia entre aquel monstruo e Eevee? Por lo que le dice que los monstruos de ojos dorados fueron creados por la raíz del mal. Y hay una teoría muy fuerte de que tiene algo que ver con el elemento del mal, que posee la raíz de todo mal. Touka, basado en ese hecho, le pregunta entonces si es posible que un demonio normal como Pijimaru se vuelva un monstruo de ojo dorado. Sera no puede asegurar que sea imposible. El problema es que nadie ha presenciado el momento en el que un monstruo se vuelve un monstruo de ojo dorado. En otras palabras, probablemente un monstruo de ojo dorado nazca siendo así desde un inicio. Los que viven en el continente son monstruos preexistentes. Y los monstruos creados por la raíz de todo mal son los monstruos de ojos dorados. Touka no recuerda haberse topado con muchos monstruos preexistentes. Y pensándolo bien, a los únicos que encontró fueron a los Slime. Sera le dice que posiblemente fue porque la mayoría de los monstruos preexistentes se esconden de los humanos. La razón de esto es que hace tiempo un héroe advirtió del peligro de los monstruos preexistentes, que podrían volverse de ojo dorado. En ese entonces, hubo una operación para eliminar a los monstruos preexistentes, causando que posteriormente se escondieron. Y las razas que pueden hablar la lengua humana son definidas como demi-humanos. Touka le pregunta cómo están clasificados entonces los elfos. Y según las reglas de la raza humana, también son clasificados como demi-humanos, pensando que son el intermedio entre un monstruo y un humano. Pero la mayoría de los demi-humanos también se esconden de los ojos de los humanos. Lo mismo aplica para los elfos y los elfos oscuros. Aún así, en comparación con otros demi-humanos, estos son más amistosos con los humanos. Pero está claro que la mayoría de los demi-humanos no son tratados apropiadamente en la sociedad humana. Sera le dice a Touka que quisiera cambiar de tema, pues estaba pensando en escoger un nombre para su grupo. Y podrían elegirlo tras abandonar la zona demoníaca. A él le parece una buena idea. Por lo que Sera le da su sugerencia, preguntándole qué le parece el nombre de Escuadrón del Rey Mosca. Touka considera que ese es un buen nombre para un grupo de anormales y demi-humanos, por lo que deciden quedarse con él. Ellos continúan avanzando, mientras luchan con los monstruos que aparecen. Principalmente Touka, a quien se le hace fácil derrotar a dichos monstruos, siempre y cuando estén dentro de su rango de ataque. Incluso Eevee está impresionada de la facilidad con la que él derrota a los monstruos. Y ese monstruo en específico
Cuando ella se enfrentó a él, no pudo hacer nada más que huir. Será le recuerda a Touka que ya han caminado por mucho tiempo. Por lo que él le pregunta a Liz si se encuentra bien. Notándose que ella está un poco agitada. Y ya que han conseguido algunos materiales para la poción de mejora de Pijimaru, él decide que tomarán un descanso en ese lugar. Un sonido llama la atención de Touka. Pues algo cruje dentro de su mochila. Sintiendo la presencia de un demonio. Él baja la mochila y la abre cuidadosamente. Pidiéndole a Sera e Ivy que no bajen su guardia. Lo que hacía ruido era el huevo que él había recogido anteriormente. El que encontró en las ruinas de Mirusu. El cual estaba a punto de nacer. Capítulo 36. Nacimiento. El huevo comenzó a emitir una fuerte luz. Eclosionando por fin y sorprendiendo a los presentes. Pues lo que salió de él fue un caballo, sí gente, un caballo. Al igual que yo, Touka también estaba completamente desconcertado. Además de que éste aumentó su tamaño repentinamente. Touka tuvo que preguntarle a Sera si en este mundo los caballos no eran ovíparos. Estaba claro que tendría que ser algún tipo de monstruo. En términos de clasificación, Sera estaba segura de que sí lo era. Touka le pregunta entonces si tiene alguna idea de los detalles de ese monstruo. Ella le dice que sabe de algunos monstruos caballo. Pero juzgando por cómo reacciona, no está segura de que sea una especie conocida. Pijimaru sale del abrigo de Touka. Y es el primero en acercarse a aquel extraño caballo. Sera enseguida se pone en guardia. Pensando que algo malo puede ocurrir. Pero Touka le dice que no se preocupe, ya que no parece ser hostil. Además de que él quiere observar su comportamiento un poco más. Pidiéndole que no haga nada. Hasta que no esté segura de que va a causar algún daño. La siguiente en acercarse fue Liz. Quien no dudó en abrazar a aquel tierno animalito. Touka comienza a pensar sobre él. Cuando encontró el huevo estaba envuelto en una tela extraña. El color y la dureza del huevo, además de la forma en que nació, no son normales. Por lo que obviamente no es un caballo normal. Mientras él lo acaricia, se da cuenta de que tiene una especie de esfera en su espalda. Preguntándole a Sera si tiene alguna idea de lo que es. Ella deduce que podría ser un órgano para absorber energía mágica. Ya que hay monstruos con protuberancias similares. Según lo que entiende parece ser un rasgo común entre monstruos y criaturas mágicas. Se dice que los monstruos con este órgano pueden recibir una gran cantidad de energía mágica. Touka le pide a todos, menos a Pijimaru, que se alejen de la criatura y de él por un momento. Y también le pide a Ivy que se mantenga alerta por cualquier peligro en la zona. Ella le pregunta qué es lo que piensa hacer. Y él le responde que le inyectará algo de energía mágica. Pensando en que este es un monstruo que cambia al recibir energía mágica. Si ese es el caso, entonces tendrían una explicación a por qué se volvió tan grande. Justo después de nacer. Touka abre su estado, para observar cuánto MP. Toma el monstruo antes de cambiarlo. Comenzando entonces a inyectar la energía mágica. Rápidamente este volvió a desprender una luz cegadora. Y para cuando el grupo pudo observar nuevamente. Ya se había transformado en un caballo de un tamaño mayor. Con un color completamente distinto. Sera y Liz estaban encantadas. Con la transformación del caballo. Y mientras Touka lo acariciaba, observó que le había otorgado 1000 puntos de MP. Para transformarlo. Pero el caballo parecía no estar conforme con ello. Mostrándole nuevamente su piedra a Touka. Razón por la que él entendió que quería que le inyectara más energía mágica. Él comenzó nuevamente a hacerlo. Pero en esta ocasión la cantidad se elevó exponencialmente. Llegando a absorber hasta 10.000 puntos de MP. Por supuesto la transformación que recibiría sería igual de asombrosa que la cantidad que tomó. Siendo una bestia completamente enorme e intimidante. No solo en tamaño, sino también en apariencia. Y esta era la forma verdadera de la criatura. Por lo que el grupo obtuvo un miembro inesperado e interesante. El caballo mostraba gran apego hacia Touka. Aunque no había perdido los rastros que distinguen a un caballo.
Seguramente pensaba que Touka era su padre. Por la cantidad de magia que le dio. Será le pregunta, ¿qué nombre le pondrá? Y después de contemplarlo un rato, él decide llamarlo Slay. Nombre que a él parece agradarle. Touka le pregunta a Slay si puede volver a su forma original. Este enseguida comienza a reducir su tamaño, volviendo a su anterior y tierna imagen. Touka entiende que puede volver a transformar a Slay, inyectando energía mágica nuevamente en él. Será le dice que si estuviera en su segunda forma, podría encargarse de la mayoría del equipaje, por lo cual sería más fácil viajar y enfrentarse a cualquier peligro, siendo esto una clara ventaja en una batalla. Mientras que la tercera forma podría servirles como vehículo en caso de una emergencia. Mientras que él podrá mostrar su verdadero valor en una batalla, cuando encuentren monstruos más adelante. A Slay parece agradarle Sera, y le demuestra su cariño lamiéndole el rostro. Touka le dice que esa es una gran noticia, ya que ella será quien pase el mayor tiempo montándolo, hasta que él aprenda a hacerlo. Acercándose a ella, para ayudarla a limpiar su rostro, ya que para mantener al grupo unido, es necesario que ellos se lleven bien. Por lo que ella le permite hacer entonces lo que pretendía en un inicio. Mientras él está limpiándola, menciona que tiene una bonita piel. Será le dice que está así porque acaba de nacer, pensando que se refería a Slay. Pero él le dice que no hablaba de Slay, sino de ella. Palabras que hacen que Ivy y Liz concentren sus miradas en ambos. Vayamos entonces al castillo del reino de Alión, en donde el asesino de dragones tiene una conversación con la diosa, y le pregunta por qué ella decidió abandonarlo. En Alión, porque con los planes que tiene la diosa, de entrenar a los héroes rápidamente, y enviarlos a la zona de los monstruos dorados. A ese paso habrá muertes. Ella le dice que no pueden escatimar en seguridad. Además de que deberían estar bien, ya que el grupo de la espada borracha, Niantan y los 4 santos venerados los van a seguir. El asesino de dragones le pregunta entonces si lo dejó fuera del grupo que irá a la zona de monstruos dorados, solo porque se volvió el mentor de Ayaka. Ella finge ignorancia en ese momento, pero él continúa cuestionándola, preguntándole si la diosa quiere que alguien de su grupo muera. Según lo que ha visto, él piensa que la diosa quiere manipular más fácilmente a Ayaka. Pues entre más roto esté el corazón de una persona, más fácil es manipularla. Parece que estas palabras dieron justo en el clavo, por lo que no fueron del agrado de la diosa. Así que cambió de tema rápidamente, preguntándole al asesino de dragones cómo se encontraba su padre. Él le responde que está bien. A lo que ella continúa diciéndole que sí recuerda bien. Él se unió a los caballeros mágicos por la enfermedad de su padre. Pero la medicina que necesita solo puede ser encontrada en las minas controladas por Urusa. Tomando sus manos y pidiéndole que por favor no se preocupe, pues mientras ella hable bien de él con el rey, esa medicina tan costosa se le proveerá de forma gratuita, mostrando su verdadero y malicioso rostro. Es por ese motivo que el asesino de dragones, quien es conocido por su flojera, ha respondido a la llamada de la diosa. Vayamos entonces a alguna parte de la zona de los monstruos dorados, en donde los héroes ya han ingresado y están comenzando a encargarse de los monstruos de la zona. Y más específicamente el grupo de Asahi se encontraba, como ya es costumbre, intimidando una vez más a Kazima, la cual quería obligarla a matar un monstruo rápidamente para que subiera de nivel. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging